Hoy vamos a hablar sobre arte y software libre, sobre la imagen y el software libre, o más claramente sobre la fotografía y el software libre, que es el tema que nos tiene en este curso. Yo soy Daniel Monge, soy el profesor que ha diseñado el curso que están haciendo para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a comenzar. En principio vamos a empezar hablando de las imágenes técnicas. La semana pasada ustedes debieron haber leído el documento el ensayo de Walter Benjamin sobre las imágenes técnicas. Espero que todavía lo tengan fresco en la mente porque pues muchos de los términos que él utiliza ya los vamos a utilizar no en una forma crítica como lo hace Benjamin. Vamos a verlos de una forma mucho más positiva, ¿sí? Como en ventajas que podemos encontrar dentro de estas formas de producción. Entonces, las imágenes técnicas son las imágenes producidas por conjuntos técnicos. Entonces, ¿ya qué es un conjunto técnico? Un conjunto técnico es un ser humano y una máquina que se reúnen para producir algo. Un ser humano y un aparato que se reúnen para producir algo. O un ser humano y un instrumento que se reúnen para producir algo. Entonces veamos algunos ejemplos de lo que puede ser una imagen técnica. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento es un sismógrafo. Un sismógrafo es una máquina que a través de las vibraciones de la Tierra genera un gráfico que le permite a los sismólogos ver cómo es que, con qué intensidad se está produciendo, qué velocidad tiene, qué forma tiene. Bueno, ellos tienen muchos criterios para leer la imagen del sismógrafo que nosotros no entendemos. No, para poder leer la imagen de un sismógrafo uno tiene que estudiar y entender sobre esta ciencia para poder saber qué es lo que significa ese gráfico. Pero hay gráficos que se pueden ver sin necesidad de estudiar una carrera. Ahora estamos viendo, por ejemplo, un grabado. ¿Sí? Este es un grabado en metal. Es una de las primeras formas de imagen técnica que se hizo popular en el mundo y consiste en una placa metálica o también se puede hacer en una placa de madera o en una placa o en una piedra. En una placa trazar un dibujo de manera que deje un hueco y impregnar esa lámina con tinta para que luego todo lo que yo coloque encima calque la huella o copie la huella. La ventaja es que los grabados permitían generar múltiples copias de esto. Son las primeras imágenes técnicas porque son las primeras imágenes que requieren de una maquinaria especial para hacerse y ya empiezan a tener todas las funciones, capacidades de la imagen técnica. Por ejemplo, el grabado en metal va a ser la primera, el grabado en madera va a ser la primera forma de imagen técnica que se puede reproducir, así como los sellos en cerámica que hacían los indígenas. En otras culturas como la egipcia se hacían tallas en madera y a partir de eso se sacaban copias. Pero hoy en día, en el mundo moderno, tenemos imágenes técnicas que son muy complejas y que son muy difíciles de producir. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento es la imagen de un radar. Y así es que se ven las imágenes de radar hoy en día. Es una forma muy extraña, pero de nuevo, ¿no? También requiere mucho conocimiento para poder entender qué es lo que está sucediendo en la pantalla, pero también esta imagen resulta de la abstracción de las ondas sonoras que se envían al espacio, que se envían al cielo abierto y que y que al retornar al sonar producen esta imagen, al radar producen esta imagen. Entonces es una imagen muy compleja, es una imagen muy difícil de entender, pero también es una imagen que se hace automáticamente a partir de todas las formas que los seres humanos prevén que pueda pasar. Qué es lo que sucede en este tipo de imágenes técnicas? Yo, como ser humano, programo la máquina para que responda de una forma. Y esa máquina entonces sale al espacio y captura información y la información me la muestra, pero está funcionando de acuerdo a la forma en la que yo la programé. Vamos a avanzar más adelante sobre este tema.
De igual forma, imágenes técnicas, en este momento muy posiblemente estás mirando un computador y vas a ver que tu computador tiene un botón de inicio y tiene unas ventanas y tiene unos textos y tiene unas cosas. Esto también es una imagen técnica, es una imagen técnica producida por el computador que nosotros llamamos interfaz gráfica de usuario. Y esa gráfica que intercambio yo con el computador nos permite al computador y a mí comunicarnos o a ti y al computador comunicarse. De esta forma, los seres humanos hemos logrado utilizar un lenguaje de dibujos y de fotografías para traducir pensamientos en lenguaje de computador y para traducir lenguaje de computador en imágenes y símbolos que sean fáciles de identificar para el ser humano. Esto también es una forma de imagen técnica. Todo lo que pasa dentro del computador es otra forma de imagen técnica. Y sabiendo que todo lo que pasa dentro del computador es una forma de imagen técnica, ahora pensemos en estas imágenes técnicas que son realmente tridimensionales. En la pantalla estamos viendo una imagen de un programa que se llama FreeCAD. Este programa lo que le permite a uno es diseñar tridimensionalmente dentro del computador objetos que después van a ser transformados en cosas en el mundo real. Estos programas traducen la imagen en cosas, las cosas en imagen bidimensional. Está abstrayendo todas las dimensiones del objeto a una sola dimensión que es la planeación, porque el objeto que estamos haciendo aún no existe, lo estamos creando dentro del mismo gráfico. Y por supuesto, además de todo esto, tenemos la fotografía, que es la imagen técnica que nos apasiona. La fotografía que estamos viendo en este momento es de 1825, tomada por Niepce, y creo que todos ya hemos visto en el curso anterior de la fotografía cómo es que esta fue la primera imagen de la historia. Entonces no nos vamos a detener ahí. Pero la fotografía es obviamente una imagen técnica. Así como el cine. Lo que tenemos acá, lo que estamos viendo en este momento, es el cinematógrafo de los Lumière. Era la forma en la que en esa época se hacía cine. Era proyector y cámara al mismo tiempo. Y el cine, por supuesto, al ser una colección de fotografías, también es una imagen técnica. Y como imagen técnica también pues tiene sus propios lenguajes y hay que aprender los propios lenguajes como con la fotografía. Y hay muchos más tipos de imágenes técnicas, sí, toda la información que nosotros obtenemos en nuestros automóviles, todas las imágenes de salud, las radiografías, las sonografías, todos los videojuegos, bueno, y los ejemplos son increíblemente innumerables de imágenes técnicas. Y entonces, ¿qué es lo que hace diferente esta imagen técnica a la imagen tradicional, a la pintura, a la escultura, al dibujo? ¿Qué es lo que hace diferente esta imagen? Primero, que es susceptible de reproducción técnica. Segundo, que implica la adquisición de equipos para su producción y o visualización. Y tercero, que refleja la naturaleza del aparato y de quien opera el aparato, las dos mezcladas. Vamos a ver esto más a profundidad, les tengo preparadas varias cositas para que podamos como entender a esto. Empecemos con la primera, ¿no? Es susceptible de la reproducción técnica. Aunque toda imagen es susceptible de reproducción técnica, no importa si es en origen imagen técnica o no, la imagen técnica se inclina mucho más para ser reproducida. En su propia naturaleza está el hecho de poderse reproducir. Y esa misma naturaleza va a estar presente en todos los estadios de la imagen. Esto es especialmente importante en la fotografía porque la fotografía no siempre fue fácilmente reproducible. Las primeras formas de fotografía era muy difícil su reproducción, pero a medida que la tecnología ha ido avanzando y a las personas que fabrican las cámaras les ha parecido importante que sean más fáciles de reproducir las fotografías, se ha dado una expansión más grande del medio y se ha convertido la fotografía en una parte más importante de nuestra sociedad, entre más reproducible se hace. La otra cuestión importante es que para poder trabajar imágenes técnicas siempre necesitamos comprar equipos o adquirir equipos de alguna forma. Es diferente al problema con la imagen tradicional, pues porque yo puedo realmente trazar un dibujo con una piedra en el piso
o con un palo en la tierra, sin necesidad de tener que ir a comprar un lápiz. Yo mismo puedo producir mis pigmentos, yo mismo puedo producir mis pinceles, yo puedo producir todos los objetos que voy a utilizar para trabajar la imagen tradicional. Pero no sucede así con la imagen técnica. La imagen técnica sí requiere necesariamente que yo compre cosas para poder hacerlas. No existe hoy en día la posibilidad de hacer fotografía, por ejemplo, sin ir a comprar cámara, películas, químicos o partes electrónicas. Este ejemplo que tengo acá es muy interesante. Tal vez ustedes sean muy jóvenes y no alcanzaron a conocer esta máquina. Se llamaba el Viewmaster. En los años 80, 60, 70 y 80 fue muy famosa. Los discos que ven en la pantalla, uno los ponía dentro del aparatito y uno veía las imágenes tridimensionales, y le iban contando a uno pequeñas historias, generalmente pues como de las películas que estaban en cine o de los personajes de la televisión o de cuentos tradicionales solían tomarlos con cámaras especiales que tomaban la fotografía estereoscópica y uno la veía a través del Viewmaster. Hoy en día son muy difíciles de conseguir los Viewmasters, pues creo que ya nadie los fabrica, pero la única forma de ver el disco del Viewmaster era usando la máquina del Viewmaster. Sí, no había forma de ver el disco o por lo menos no ver las imágenes tridimensionalmente sin el Viewmaster, porque si uno coloca al sol los discos, la luz va a pasar por la película que está puesta ahí en los discos, y pues efectivamente tú ves una pequeña imagen que no se alcanzaría a notar a simple vista, pero una vez tú la metes dentro del aparato y te acercas el aparato a los ojos, ahí sí puedes ver la imagen. Si pueden conseguir un Viewmaster y probarlo, les recomiendo. Es una experiencia bien interesante, es una forma de ver imágenes bastante extraña y que pues lástima ya no se produce. Lo otro de lo que hay que hablar es que definitivamente la fotografía, la imagen técnica, perdón, refleja la naturaleza del aparato y de quien opera el aparato mezcladas. Lo que estamos viendo ahorita es la cámara de Henri Cartier-Bresson. Vimos quién era Henri Cartier-Bresson en el curso anterior, pero inclusive discutimos un poco de la relación de Henri Cartier-Bresson con su cámara Leica, pero veámoslo un poco resumidamente. Antes de que existieran estas cámaras Leica, los fotógrafos pues tenían que operar equipos grandes y difíciles y no podían tener una riqueza de creatividad propia, porque estaban amarrados por el mismo tamaño de la cámara y por lo mismo por la complejidad que implicaba el sistema de placas para sacar y meter. Esta cámara ya tiene un rollo, esta cámara ya es rápida, entonces le permite a Cartier-Bresson desarrollar un estilo propio, unas imágenes que solamente pueden ser tomadas con este tipo de cámara. Y si él estuviera vivo hoy en día, las imágenes que estamos viendo en este momento en la pantalla, a la izquierda tenemos a Giacometti en su estudio y a la derecha tenemos tal vez la imagen más famosa de la fotografía, que es el hombre saltando el charco de Bresson. Si ustedes perciben, las dos fotografías tienen cierto emborronamiento, pues por la velocidad que la cámara obtura y la velocidad a la que se está produciendo el movimiento, mientras el resto de la escena se mantiene quieto. Hoy en día este tipo de imágenes resultan muy difíciles de conseguir. Primero, ¿por qué? Porque están en blanco y negro. Y como todos ya lo han notado, el blanco y negro, lograr el blanco y negro utilizando postproducción digital con fotografías de hoy en día es bastante complejo. No es fácil llegar a este tipo de resultados. No es simplemente decirle a la imagen ya te quiero en blanco y negro y ya se va a ver así. Tenemos que aplicar mucho más pensamiento y aplicar algoritmos más complejos para llegar a este tipo de imágenes. Esto lo hacían ellos escogiendo el tipo de rollo y escogiendo los químicos con los que iban a revelar, pero nosotros no vamos a hacer eso. Y lo otro es pues ese embarronamiento que se da hoy en día. Sería también muy complejo lograrlo, pues las cámaras tratan todo el tiempo de ser más sensibles y más rápidas, y entonces la velocidad de obturación no nos daría hoy
en modo automático para hacer este tipo de emborronamientos. Para lograr este tipo de fotografías que a Cartier-Bresson le salían sin pensarlo, nosotros hoy en día tendríamos que pararnos, mover nuestra cámara hasta modo manual, cuadrar la exposición, hacer el disparo como es, muy posiblemente tal vez dejar la cámara en el trípode, hacer el disparo como es y después llevar la cámara, después llevar la fotografía a postproducción y darle el terminado en blanco y negro. Entonces, si ven, la forma de fotografía de Cartier-Bresson solo fue posible con esas cámaras Leica que él utilizaba en esa época. Inclusive, cuando Cartier-Bresson va a hacerse mayor, su fotografía va a ir cambiando a medida de que él tiene nuevas cámaras, mejores cámaras, con mejor película, con películas más sensibles, más rápidas. Su fotografía va a ir cambiando hasta el momento en que él dejó de tomar fotografías, hasta el momento en que él se retira como fotógrafo. Pero durante todo ese tiempo nosotros vamos a ver cómo la fotografía de él se va volviendo más definida y más exacta, cómo cambian las películas. Como ya hemos visto, la fotografía es imagen técnica y eso implica muchas cosas. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía de Henry Fox Talbot que es parte de su libro The Pencil of Nature, el pincel de la naturaleza. Un libro donde se da en general la idea que todas estas imágenes son creadas por la misma luz, no hay como una participación del hombre. La idea en esa época era que las fotografías eran increíblemente objetivas, que no había nada subjetivo en la creación de una fotografía porque era, como el mismo título del libro lo dice, el pincel de la naturaleza. Pero ya sabemos que no, o sea, ya sabemos que hay detrás una persona operando el aparato y hay hay otras personas fabricando los aparatos, ¿sí? Y es los que han pintado, los que tienen la experiencia de pintar, saben que es diferente manejar un pincel de un tipo a un pincel de otro tipo y que uno escoge la superficie de acuerdo a lo que uno necesita. De la misma forma uno tiene que escoger los equipos técnicos con los que va a producir una fotografía. Para eso es importante saber quién hace las cámaras. Porque las cámaras no vienen no son producto de un artesano en un taller, ¿sí? No es algo que yo pueda comprar personalizado. Las cámaras se venden por millones y tenemos que usarlas. Y una cámara hoy en día es un objeto muy complejo hecho por mucha gente. Equipos de miles y miles de personas participan en la hechura de las cámaras fotográficas y todos ellos se coordinan para la producción de un aparato técnico que, como dije, es muy complejo. Veamos qué se necesita para fabricar una cámara. Por ejemplo, se necesitan científicos de las ciencias duras. Se necesita gente que conozca de ópticas, gente que pueda hacernos una colección de lentes dentro de un tubo para que la luz pase. Eso es muy complejo. Se necesita electrónicos que piensen cómo hacer todo el software que hace que las cámaras funcionen como funcionan, ¿cierto? Porque es que el software va a controlar los lentes, va a controlar cómo la luz queda grabada en el sensor. Todas estas cosas electrónicas, alguien tiene que hacerlas. Los mecatrónicos, todos los servos que hacen que la cámara se mueva sola, lo tienen que hacer y las cámaras de hoy en día están increíblemente llenas de elementos mecatrónicos. Los informáticos que tienen que programar todo el software que hay adentro o tienen que planear cómo va a funcionar el software que maneja la cámara y tienen que estudiar nuevas formas de producir software para la cámara. Y están los químicos que van aunque no lo crean, todas las cámaras tienen por dentro mucha química todavía, porque los materiales fotosensibles todavía se siguen desarrollando. No es solo la química, no dejó de participar en la fotografía con el fin de las películas analógicas. En el medio digital también se requieren químicos que actúen dentro de todo este conjunto de personas, de científicos de ciencias duras, para desarrollar materiales nuevos. Ahora, no solamente estos científicos duros, también tenemos científicos de las ciencias blandas, de las humanidades. Tenemos sociólogos y psicólogos
que están todo el tiempo analizando lo que los fotógrafos quieren, ¿cierto? Y lo que los fotógrafos necesitan y el tipo de fotografía que se debe hacer. Y están todo el tiempo analizando cómo funciona la fotografía en la sociedad y le están diciendo a las personas que fabrican la cámara, oigan, hagamos esto, oigan, hagámoslo de otra forma. ¿Sí? Lo mismo los mercadólogos están todo el tiempo analizando cómo funciona el mercado, las tendencias dentro de los mercados de la fotografía y están diciéndole, miren, lo que la gente quiere comprar es cámaras que hagan esto o cámaras que hagan lo otro. Entonces estos son científicos de las ciencias humanas que igual que los científicos de las ciencias más duras van a estar enviando todo el tiempo información a los técnicos, a los diseñadores de las cámaras. Hay muchos diseñadores que trabajan diseñando no solo la parte externa de la cámara, sino la parte interna de la cámara. Lo mismo programadores que están diseñando el software que corre en la cámara. Los publicistas que están definiendo a partir de toda la información que los científicos han pasado, los publicistas tienen que tratar de generar una cámara que se ajuste a la información que reciben de esta gente. Y son tan importantes como los diseñadores, los programadores. Y además de esto, los abogados. Porque es muy importante dentro del círculo de patentes que yo no haga una cámara infringiendo propiedad intelectual de otra empresa. Por poner un ejemplo, yo en mi fábrica, diga usted soy Canon, yo Canon diseñé un nuevo tipo de lente que es buenísimo y voy y lo patento. Al mismo tiempo, el de Nikon diseñó el mismo tipo de lente y lo pone dentro de su cámara. Pues eso es ilegal porque yo ya lo patenté. Y el de Nikon, al momento de ir a patentarlo, le van a decir, no, usted ya no puede usar ese lente lo está utilizando el de Canon. Entonces los abogados también tienen, dentro de esta parte técnica del diseño de la cámara, también tienen mucha importancia. Y además de esto están los administradores, porque aparte de lo que el sociólogo y el mercadólogo te diga que la gente quiere, el economista también tiene que ver si es el momento correcto de diseñar un nuevo producto o si es el momento correcto de diseñar una cámara grande o es el momento correcto de diseñar una cámara pequeña de acuerdo a cómo se esté moviendo el mercado, ¿sí? Entonces el mercadólogo deja la información, ¿no? Les dice, bueno, efectivamente las cámaras que hoy en día la tendencia de las cámaras es a cámaras pequeñas. Y el economista lo que tiene que decir es sí, efectivamente la tendencia es a cámaras pequeñas, pero ese campo está lleno por esta otra empresa, entonces yo no voy a hacer cámaras iguales a las que hace esa empresa, yo voy a hacer cámaras diferentes para ocupar otro segmento. De igual manera, los contadores y administradores tienen que, al momento de decir, bueno, vamos a hacer una cámara, pues ellos tienen que decir, no, pues efectivamente no tenemos dinero para construir la nueva fábrica que implicaría hacer esa cámara. Porque muchas veces lo que toca hacer es construir fábricas nuevas, construir nuevas redes de adquisición de materiales. Por decir algo, yo quiero una cámara con un nuevo sensor, pero ese sensor no lo fabrica nadie, entonces yo tendría que convencer a otra persona en otra empresa que me fabrique ese sensor para yo involucrarlo dentro de mi cámara. Si ven lo complejo que es todo esto, a ese punto mi administrador estaría diciéndome, no mira, lo que nosotros vamos a hacer apenas en nuestro nuevo modelo de cámara es el exterior. Todo el interior lo vamos a comprar en diferentes, cada parte del interior la vamos a comprar en diferentes empresas y al final nosotros lo que vamos a hacer es solo reunirlas todas dentro de un empaque. O perfectamente podría decir mi administrador, todo eso está muy lindo, pero vamos a encargar la cámara completa a esta otra fábrica y nosotros solamente le vamos a poner el nombre. O todo lo contrario, podría decir, porque hay fábricas de cámaras fotográficas que hacen todo el proceso ellas mismas. Que diría, no, efectivamente, lo que voy a hacer es, yo mismo voy a diseñar mi sensor, yo mismo voy a diseñar mis lentes, yo mismo voy a diseñar todo y voy a crear una cámara que, a propósito, es increíblemente costosa. Y esa cámara tiene un mercado especial, diría el economista, y los contadores dirían, pues sí, tenemos el dinero para hacerlo, hagámoslo. Y entonces ahí ya científicos duros, científicos blandos y técnicos seguirían trabajando para producir la cámara. Todo esto es un conjunto de muchas personas que trabajan para una sola compañía. En el ejemplo que estamos viendo, pues es la Nikon. Entonces la Nikon
Además, la Nikon no tiene un solo modelo de cámara, la Nikon no produce un solo tipo de cámara, produce 50, 60 modelos de cámara, desde las más profesionales hasta las más amateur. Entonces, compañías como la Nikon son millones de personas trabajando alrededor del mundo con una idea en común, que es sacar un producto, que es el que nosotros vamos a comprar, pero del cual pues ellos realmente no tienen ya mucho control. ¿Cuál es la opción si yo digo no quiero, yo no quiero participar en esta super mega compañía fotográfica y utilizar la cámara, la misma cámara que 3 4 millones de personas en solo Latinoamérica tienen? ¿Cuál es la opción? La opción para salirme de ahí sería, pues, yo mismo construir mi propia cámara. Esa puede ser una cosa interesante. Es complicado, es bastante difícil. No es imposible, no es imposible construir hoy en día la propia cámara. La verdad, la mayoría de fotógrafos de los primeros 20 30 años de la fotografía tenían la habilidad ellos mismos de construir su propia cámara. No es un proceso complejo. Los que ya han tenido la oportunidad de hacer fotografía estenopeica saben que pues lo único que se necesitaría ya para hacer nuestra propia cámara sería un lente. ¿Sí? Y esa cámara, ¿qué haría? Esa cámara reflejaría la naturaleza del aparato y de quien lo opera, que coincidencialmente la persona que fabricó el aparato y lo opera sería la misma, lo cual le daría mucha más autonomía. Pero obviamente esto es muy complejo, y a pesar de que hoy en día hay muchos fotógrafos fabricando sus propias cámaras, todavía no tenemos el conocimiento necesario para hacerlo. Eso puede ser un buen trabajo de grado para cuando culmine la carrera. Por el momento tenemos que comprar cámaras fabricadas por las grandes corporaciones, por la Canon, por la Nikon, por la Leica, por la Kodak. Y siempre que utilizamos cámaras de ese tipo, estamos tomando las fotografías que las corporaciones nos permiten tomar. A, a un nivel bastante simple de la explicación, en el día a día nosotros no notamos que las fotografías que tomamos son las fotografías que las cámaras que tenemos nos permiten hacer. Pero cuando empezamos a hacer nuestros trabajos más artísticos, empezamos a descubrir que efectivamente la fotografía que yo quiero tal vez no la tenga que tomar con este modelo particular de cámara, sino con otro modelo. Siempre sucede primero cuando los fotógrafos ya más profesionales deciden empezar a utilizar cámaras de mediano y gran formato. Es la primera forma en la que un fotógrafo empieza a extraerse de lo que de lo que las corporaciones quieren que haga, y empieza a pensar un poco por sí mismo y empieza a escoger el producto con el que está trabajando. Y realmente esto es un segmento de nuestra producción donde no tenemos mucha alternativa como fotógrafos, puesto que, de nuevo, estas son cosas muy complicadas de hacer manualmente. La pregunta ahora, pues además teniendo en cuenta que estamos trabajando en un curso de postproducción digital, es si sucede lo mismo con el software. Y pues de entrada vivimos en un mundo donde la mayor parte de la edición fotográfica se hace con un software que se llama Adobe Photoshop. Se supone que todo el mundo utiliza Photoshop a tal grado que cuando nosotros estamos hablando de edición fotográfica, generalmente utilizamos la palabra Photoshop como un verbo, diciendo lo que pasa es que yo voy a photoshopear esta imagen, en lugar de decir lo que pasa es que yo voy a editar esta imagen. Ese es el nivel que ha adquirido Photoshop, y muy posiblemente muchos de ustedes al empezar el curso de postproducción digital pensaron, bueno, ahora sí nos van a enseñar Photoshop. Pero el asunto real es que más allá de Photoshop existen muchos programas que hacen postproducción digital, inclusive de la misma Adobe, de los mismos dueños de Photoshop. Ellos tienen más programas que también venden, que también comercializan. Pero pues efectivamente ya tratándose de programas, pues es más fácil empezar
a generar nuevas opciones que en cuestión de hardware, en cuestión de cámaras, porque las cámaras son mucho más complejas en su producción y en su entendimiento que el software. Y entonces básicamente siempre que estamos utilizando Photoshop estamos haciendo las fotografías que a la empresa Adobe quiere que hagamos con Photoshop. Es para lo que el programa está diseñado y es para lo que nosotros le servimos a ese programa, para actuar como el programa necesita. Entonces vamos a ver primero si existe otra forma de relacionarse con el software que usamos. Primero como artistas y además como ciudadanos, ¿no? Porque dentro de la concepción más contemporánea de artista se entiende al artista no como un ser separado de la sociedad, sino como una parte integral como ciudadanos que manejan símbolos y que comunican algunas cosas a la sociedad y ese proceso hoy en día está mediado por lo que las grandes corporaciones como Adobe, como Nikon, como Canon nos disponibilizan, nos entregan para que podamos comunicarnos. Ellos son los que manejan la herramienta. Y entonces uno pensaría que el único discurso que se puede hacer a través de esa herramienta es el discurso que estas empresas proponen. Pero no, existe otra forma. ¿Ah? Se puede hacer si tenemos en cuenta que los programas de computadora y el software son productos culturales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que al ser escritura, también pueden ser leídos, no solamente utilizados. El software tiene una naturaleza dual. Pero antes de esto, ¿qué es el software? Sería como una buena cuestión. Una buena cuestión. A empezar. La definición más básica de software, como la que todo el mundo comparte, dice: es el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Eso es como la definición más compleja, pero más simple, ¿no? En una frase, ¿sí? El software es la parte que es lenguaje de los aparatos. Toda la parte que se habla de los aparatos. Entonces el software va a estar presente en todas las máquinas electrónicas que tenemos a mano. Y el software va a ser esa parte que hace que estas máquinas funcionen siguiendo las órdenes que nosotros podamos darles. Entonces, hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta sobre el software antes de seguir. Primero, esto otra vez, ¿no? El software es escritura. El hecho de que el software sea escritura implica que también puede ser lectura, ¿cierto? Yo puedo conocer cómo escribieron el programa. E inclusive, con los conocimientos adecuados, puedo escribir mi propio programa. La segunda cosa importante del software es que el software es modular. Esto es muy importante porque yo puedo tomar partes de un software y ponerlas en otro software. Esto va a permitir el desarrollo de programas increíblemente complejos. Un programa como Photoshop debe tener muchos millones de líneas de programación, muchos millones de letras y de escritura que se realizó. Pero esta escritura no se realiza siempre completa, simplemente se toman las partes del programa que se quieren cambiar en cada nueva versión y se le incorporan nuevas partes, o se le extraen las partes que no sirven y se le ponen nuevas partes. O inclusive yo puedo comprar un programa que hace otra cosa, sacar la parte de ese programa que hace lo que a mí me interesa y ponérsela a Photoshop. De la misma forma yo puedo copiar Photoshop, copiar partes o solamente copiar partes de Photoshop, porque como es escritura, yo puedo sacar las frases que me interesan o puedo copiar las frases que me interesan o meter nuevas frases, como si se tratase de un poema.
Lo otro importante que hay que recordar siempre es que el software nos necesita. Nosotros tenemos una relación simbiótica con el software. Nosotros necesitamos el software para que gobierne nuestras máquinas. Pero los programas no funcionan sin la intervención de seres humanos. O por lo menos la gran mayoría de programas no funcionan sin la intervención de seres humanos. Necesitan que nosotros presionemos los botones, necesitan que nosotros movamos el mouse, necesitan que nosotros tomemos las fotografías o que hagamos las llamadas telefónicas. Si no, si los seres humanos no cumplen su parte de activar o de agenciar los procesos en el software, pues básicamente estamos con un software apagado y un software que no corre. Entonces el software nos necesita. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el software modifica la cultura y la cultura lo modifica. Ah, Voy a poner un ejemplito que es muy sencillo y que es muy simple y que todos conocemos y es hace 20 años, antes de que existiera Photoshop, las fotografías de revistas como Playboy mostraban mujeres con pequeñas cicatrices, con un poquito de un granito por algún lado, había había lunares y había imperfecciones en la piel que formaban parte de la imagen de la mujer pero que no se tenían en cuenta. Desde que aparece Photoshop y aparece todas estas herramientas que permiten limpiar la piel cada día, las mujeres de las fotografías de las fotografías de estas revistas se ven con una piel más pura. Y de la misma forma en la vida real las mujeres quieren tener la piel más como las mujeres de la revista. Y entonces ellas empiezan a producir, a pedir productos que logren dar esa piel y las farmacéuticas producen esos productos. Y entonces como las pieles empiezan a volverse más claras y con menos cicatrices y con menos acné y con menos cosas, ¿sí? Las personas que trabajan en las revistas, ya no solo las de moda y las de chicas sexys, hacen esto, sino además también los del jet set empiezan también a modificar las fotografías y poco a poco a nivel de imagen los seres humanos empezamos a negar la existencia del acné o de los lunares o de las cicatrices porque ya no aparecen en nuestras fotografías y hay mucha presión sobre las empresas farmacéuticas para que desarrollen productos que eliminen definitivamente las cicatrices, que curen el acné, mucha más presión de la que existía antes. Y es un círculo, ¿no? Entonces, a medida que nosotros cambiamos y nos vamos volviendo a... o vamos teniendo la idea de ser más delgados y con la piel más perfecta, pues la gente en Photoshop, los diseñadores de Photoshop y los programas como Photoshop tratan de encontrar modos de dejar a la gente más delgada y con menos granos de una forma más rápida. Entonces, el software modifica la cultura y la cultura modifica el software y es un proceso que se va a dar continuamente. Bueno, la pregunta central es, bueno, si el software es escritura, ¿cómo le aplican los derechos de autor? La mayoría de empresas van a decir que le aplica exactamente igual que a un libro, que los derechos de autor de, de 100 años de soledad tienen que funcionar iguales que los de Windows 95. ¿Por qué? Porque los dos están escritos, porque efectivamente hay personas digitando los dos y los dos son construcciones narrativas. Uno que lo que hace es contar una historia y el otro lo que hace es activar una máquina, pero los dos son narraciones. Entonces, a partir más o menos de mediados de los 80, muchos abogados en Estados Unidos sobre todo han estado discutiendo mucho este problema. Bueno, ¿cuál es la forma en la que las licencias tienen que afectar a los libros, a los programas? ¿Se les puede dar exactamente la misma licencia de un libro? Entonces, han diseñado licencias o formas de licenciar especiales a los programas. Y generalmente estas licencias te piden, uno, que la utilices de acuerdo a como ellos te indican. En las licencias es muy común, por ejemplo, lo que ellos llaman la prohibición de impresión, que es que uno no utilice el software para que se, por ejemplo,
utilizar un software de diseño de páginas web ah, con la impresora, imprimir lo que está ahí. Obviamente ellos lo hacen porque pues lo que sale por ahí está mal, se va a ver mal y no es lo que y el software no está diseñado para eso. Pero para protegerse de muchas cosas ellos especifican el uso. Y uno puede pensar que eso no está necesariamente tan mal hasta que se encuentra con dispositivos o computadoras como el iPad, donde para yo correr un programa tengo que pedirle permiso a Apple Computers en el aparato que yo tengo en la casa. Y todos los programas de que corren en el iPad se compran exclusivamente en la Apple Store. Entonces es muy sonado el caso, hay un navegador de web muy famoso que se llama Opera, que es alternativo al Google Chrome y al Firefox que ustedes deben usar normalmente. Entonces de forma alternativa existe este Opera y fue muy renombrado el caso porque ellos mandaron varias veces la aplicación a, a Apple Computers para que lo dejara correr en el iPad y varias veces fue negada la aplicación. El resultado es que no se puede correr Opera en el iPad o no se puede correr video en flash en el iPad porque simplemente a Apple Computers no le gusta por razones tecnológicas y técnicas que se corran esos programas en su equipo porque lo van a hacer funcionar más lento o porque van a producir un bloqueo. Entonces, para evitar esas razones técnicas ellos lo que hacen es censurar a la otra empresa y efectivamente muchas de estas censuras que aparentemente son por razones técnicas al final se acaba descubriendo que no era por razones técnicas sino que era por razones económicas o inclusive a veces por razones de moral. Sucede mucho también en la misma plataforma o también en la plataforma de Google que se censura contenido por no estar de acuerdo a la moral de los fabricantes. Entonces, por ejemplo, contenido sexual es censurado constantemente de los aplicativos que se consiguen para los dispositivos Apple o para los dispositivos de Google porque a ellos no les parece que debe haber contenido sexual dentro de sus plataformas. Eso, por ejemplo, la definición de contenido sexual ya es muy variada, ¿no? El desnudo, por ejemplo, para ellos ya tiene contenido sexual, entonces no se puede ver fotografías de desnudo ni nada de esto dentro de algunas de sus aplicaciones, no todas y de vez en cuando en algunos de sus sistemas también censuran. No sucede todo el tiempo, no sucede en todos los sistemas, no sucede en todas partes y no es tan evidente, pero cada día se ha vuelto más común que las empresas nos indiquen cómo tenemos que usar los equipos, cómo tenemos que usarla. A mí me sucede algo muy común todo el tiempo y es que cuando compro un computador yo lo primero que hago es quitarle el sistema operativo Windows y le coloco un sistema operativo Linux porque yo utilizo ese sistema. Y lo que sucede es que en varias ocasiones me han dicho en el servicio técnico que no me le hacen servicio técnico al equipo porque tiene el sistema Linux, a pesar de que esto no tenga nada que ver con la limpieza del computador o con alguna pieza física que se dañe, al momento de yo utilizar el computador de, de una forma diferente a la que ellos quieren, ya representa para ellos un problema. Entonces, generalmente en todas las licencias de software y de hardware, de equipos y de todos estos sistemas vamos a encontrar que nos están especificando el uso. Y la próxima vez que vayan a hacer clic en el yo acepto, les recomiendo que lean todo lo que está dicho ahí para evitarse luego problemas. La otra cosa que generalmente hacen es que uno no debe saber cómo se escribió el programa. Si el código, la forma, está siempre oculto. La escritura del programa no nos la permiten conocer, pues porque obviamente ellos la consideran secreto corporativo y es con lo que están ganando dinero. Entonces, si todos supiéramos programar softwares como Photoshop, pues Photoshop no sería, Adobe no sería la gran empresa que es hoy en día, sería tal vez una empresa pequeña o tal vez no existiría.
De la misma forma, generalmente le indican en todas las licencias que uno no puede copiarle el programa a nadie. O sea, que uno compra el programa para el uso personal y que no se le debe, que no se pueden hacer copias. Eso está en casi todas las licencias de software. Ah, teniendo en cuenta las dos anteriores, ¿no? Que uno no debe saber cómo le escribieron y que no puede copiar el programa a nadie, también le dicen a uno que uno no puede generar versiones nuevas del programa. Ah, yo no puedo tomar Photoshop y cambiarle cosas del código y sacar un nuevo programa. Esto está absolutamente prohibido dentro de las licencias de la mayoría de los programas. Y lo mismo, no debes publicar nada referente al funcionamiento del programa. Yo no puedo copiar partes del código o explicar cómo funcionan los algoritmos de los programas en Internet, pues porque esto sería un delito, porque también es considerado secreto corporativo de estas pues gigantescas y multimillonarias corporaciones que hacen dinero a través de mantener oculto el código, a través de que nosotros no sepamos cómo escribieron el programa. Ahora, en contraprestación existe varios tipos de programa que están licenciados de manera diferente. Está el software libre, está el software de código abierto. Hoy voy a hablarles del software libre, aunque casi todo lo que voy a decir aplica igualmente para el software de código abierto. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque en Internet van a encontrar muchos programas que son software libre o que son de código abierto y que ustedes van a poder acceder a ellos y trabajar con ellos de otra forma, trabajar en otro sentido diferente al que exige el trabajo en software del que está licenciado de la otra forma, del que vamos a llamar de adelante software privativo. Y es que el software privativo se llama así en contrario al software que es libre, al que te permite hacer todo lo que quieras. El software libre es libre como usando la palabra libertad de prensa, no como barra libre. Aunque en su mayoría el software libre es gratuito, hay mucho software libre que no es gratuito y que hay que pagar para usar. Software libre lo que sí hace es implicar en nuestro propio uso, en nuestra cotidianidad, una visión política del software y de las herramientas que estamos usando, que me parece a mí es algo vital en la vida de todo artista. Entonces, el software libre está descrito por 4 libertades. La libertad 1, que es la libertad de utilizar el programa con cualquier propósito. Que como ya les dije, en la mayoría de las licencias de los otros programas está especificado cómo usarlo. En las licencias de software libre no está especificado cómo se debe usar el programa, sino que uno puede utilizar el programa como quiera. Segundo, está la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo adaptándolo a tus necesidades. Acá es donde todo el mundo le dice a uno, pero yo no sé programar, yo no sé leer eso. Pero normalmente también el software libre implica una aproximación comunitaria al software. Entonces yo que no sé programar tampoco, siempre he utilizado software libre y siempre he podido contar con personas a mi lado que me han ayudado mucho a crear herramientas o a utilizar herramientas o a transformar las herramientas ya existentes, las herramientas libres. La otra libertad es la libertad de distribuir copias del programa. La idea es que el software libre no se quede solo en mi uso personal, sino que yo pueda dárselo a todas las personas que quiera o inclusive venderlos si quisiera. Y eso sucede mucho en el mundo del software libre. Hay mucho software que se consigue en internet gratuito, pero que mucha gente lo quema en CDs bonitos y lo mete en una cajita y te cobra un dinero, generalmente muy poco, por hacer eso. Pero eso no quiere decir que esté mal cobrar por el software. Está bien cobrar por el software, es una de las opciones que existen, pero no te pueden quitar a ti la libertad de regalárselo a la gente si quieres. Y la última libertad es la libertad de mejorar el programa y hacer pública las mejoras que hagas. Generalmente uno que no tiene experiencia en programación o que no programa, lo que uno acaba haciendo es trabajando con personas que hacen software libre
y colaborándoles en la difusión. Como artistas podemos trabajar en eso. Yo lo he hecho en muchas ocasiones, he trabajado en la difusión de proyectos de software libre y es algo que realmente le devuelve a uno muchas cosas a futuro. Entonces esas son las 4 libertades del software libre y como les dije anteriormente, como el software es texto, muchas de las cosas que están pasando en software libre también están pasando en otras formas culturales. Entonces, por ejemplo, la Wikipedia. La Wikipedia, que estamos viendo acá el logo en ruso de la Wikipedia. La Wikipedia es un proyecto que lo que hace es reunir conocimiento de la misma forma que trabaja el software libre, aplicando libertades similares al conocimiento. O las licencias Creative Commons, como la que estamos viendo en la parte de abajo. Las licencias Creative Commons de la misma forma lo que hacen es decir, un momento, el conocimiento, igual que el software, también tiene que circular libremente, no puede estar amarrado a políticas egoístas de copyright. Entonces tiene estas licencias que funcionan de manera muy similar al software libre y que me gustaría que les dedicáramos mucho tiempo, pero lastimosamente ahora no podemos. Pero si están interesados, voy a dejar dentro del curso varios vínculos hacia las licencias para que ustedes puedan leer material sobre cómo funciona el Creative Commons y cómo funcionan las licencias que se utilizan en sistemas como la Wikipedia. Pero por el momento volvamos al tema. ¿Por qué un artista debe utilizar software libre? Tengo unas razoncillas que vamos a discutir. La primera razón, para poder hacer lo que se nos dé la gana. La imagen que estamos viendo acá se llama La Nona Hora de Mauricio Catalán del 99. Es una escultura. La imagen la saqué del sitio web del artista. Y la utilizo para reflejar esta idea de que efectivamente la idea de utilizar software libre es poder hacer lo que se nos dé la gana, porque los artistas normalmente queremos hacer lo que se nos dé la gana. Generalmente queremos expresarnos como nosotros queremos y no como nos digan que nos expresemos. Y el software libre realmente nos ofrece esta opción. Una opción que no nos va a ofrecer el software privativo y mucho menos a escalas como lo que sucede con Photoshop. Ha llegado a un punto donde la mayoría, el 99% de las imágenes producidas con Photoshop se ven similares. Todas empiezan a guardar una misma similitud. Pues porque obviamente todas están hechas con la misma herramienta y esa herramienta es inmodificable. La razón 2, para saber cómo funciona la herramienta que estamos usando. Esta obra que estamos viendo acá es El Conejo Alba de Eduardo Kac, famosa obra en la que él introdujo genes de una especie marina que brilla en la oscuridad, se los puso al conejo y entonces ahora el conejo brilla en la oscuridad. La idea siempre de saber cómo funcionan las cosas nos ha servido a todos los artistas tradicionalmente para poder hacer mejores obras. Siempre. Por eso los artistas del Renacimiento querían saber cómo hacer sus propios pigmentos. A pesar de que muchas veces ellos mismos no lo mezclaban, ellos sabían exactamente la química de cómo hacer sus propios pigmentos. O también es famosa los sistemas de grúas que utilizaban muchos de los escultores para ubicar sus gigantescas esculturas. Ellos no traían a alguien con grúas, ellos mismos diseñaban sus grúas. Y esto es una tradición en el arte, saber siempre cómo es que funcionan todo lo que estamos usando. A los artistas nos interesa. La tercera razón, para poder generar nuestras propias herramientas. Este ejemplo que tengo acá es muy bueno, es un artista que se llama Golan Levin. Golan Levin es un artista norteamericano que hace arte electrónico. En la parte de arriba hay una fotografía de una obra de él en la que ese ojito que está ahí sobre el museo sigue a todos los espectadores que están entrando. Entonces es como ya no es el espectador el que mira el museo, sino el museo el que mira al artista. Golan Levin va a escribir todo el código para que funcione su ojo y obviamente esto no es algo que yo pueda ir a la tienda y comprar. Yo no puedo ir a la tienda y comprar, buenas, quiero un robot que mire.
porque no me van a decir pues no existe. La única forma es hacerlo usted mismo. Y es una de las opciones que existe en el software libre, hacer nuestras propias cosas. Abajo está la fotografía de una obra que se llama Ursonography, en la que un poeta va a recitar un poema y el poema, lo que va a hacer Golan Levin es tomar el audio de lo que el poeta está diciendo y en tiempo real el software que él escribió va a transformar eso en letras y las letras las va a distribuir en la pantalla de acuerdo a la intencionalidad que el artista esté haciendo, que el poeta esté utilizando para decir la poesía. Y todo esto son programas que no existían antes de que Golan Levin necesitara hacer sus cosas. Y es algo muy común también en el mundo del arte, que nosotros necesitemos generar cosas nuevas. Y en un mundo donde ya la cámara viene hecha y fabricada y no podemos modificarla, si además el software que vamos a utilizar tampoco podemos modificarlo, pues esto nos pone muchas restricciones para generar nuestras propias herramientas. La razón 4, para ser consecuentes con nuestros planteamientos éticos y estéticos. Muchos de ustedes cuando se gradúen van a empezar a hacer arte sobre el ser latinoamericano, sobre el vivir en un país oprimido o sobre muchos de estos temas sociales. Y no tiene mucho sentido utilizar herramientas pagas, herramientas que simplemente colaboran al sistema, a que el sistema siga funcionando, a mantener este status quo, para criticarlo. En muchos casos tiene todo el sentido, pero en la mayoría de los casos no tiene el sentido. Simplemente se da porque nosotros ignoramos que el cambiar mi herramienta también es un acto estético y político. Y la razón 5, para ayudar a otros artistas y democratizar las herramientas. Muchos de ustedes habrán ido alguna vez a la Panamericana a preguntar cuánto cuesta Photoshop, por ejemplo, y les habrán dicho, no, pues la versión más económica cuesta un dinero fuerte, o sea, un dinero que tal vez no esperábamos que fuera tan costoso. Sorprende. Para ser honestos, no sé cuánto esté costando actualmente, pero la última vez que fui a preguntarlo yo, hace como un par de años, estaba costando 1,5 millones de pesos colombianos. Y era demasiado dinero para gastarlo en un software. Y obviamente la opción no es recurrir a la piratería, pues puesto que la piratería es ilegal. Lo que nos lleva a la razón 6, combatir la piratería. Muchos de ustedes ya han empezado a producir sus propias fotografías y les empieza a preocupar, hombre, ¿yo cómo hago para publicar mi material en la internet, por ejemplo, sin que me lo pirateen? Es muy difícil evitar que le pirateen a uno las cosas. Utilizar las licencias Creative Commons ayuda muchísimo. Pero otra cosa que además ayuda mucho es utilizar software libre. Porque de esta forma reducimos la piratería y además dejamos de hacer que la gente piense en robar y piense más bien en compartir, que es otra forma que tenemos nosotros de combatir la piratería. No me pueden piratear nada si yo estoy regalando todo, por ejemplo. O no me pueden piratear nada si yo trabajo comunitariamente. Si mi obra es comunitaria, no tengo la necesidad de evitar que me la pirateen. Y tengo otras y adquiero otras formas de hacer negocio que son diferentes a la venta directa. Porque en el mundo de hoy en día la venta directa no es la única forma de hacer dinero. Hay más formas. Y por eso es que tenemos que, a través del uso de software libre, combatir la piratería. De todas maneras, los dejo con la reflexión que uno no puede tampoco pensar que está mal que que le pirateen a uno la obra o que le roben a uno la obra cuando uno utiliza software pirata. ¿Sí? No está, no, pues, si yo pirateo, pues me piratean. En cambio, si yo no pirateo, tengo un poquito más de autoridad moral para combatir la piratería. Entonces, los dejo ahí con la reflexión para que también empecemos a trabajar en contra de la piratería. Por supuesto, uh,
utilizar software libre es bien difícil. No les voy a decir que o sea, es mucho más fácil utilizar Photoshop que utilizar el software que les voy a enseñar yo, el GIMP. ¿Y por qué? Pues básicamente porque cuando yo quiero utilizar Photoshop le pago a alguien para que venga y me lo instala, le pago a alguien para que me enseñe o lo pirateo, ¿cierto? Y le pago al técnico para que me lo piratee y viene y me lo pone y ya, yo pongo mi fotografía al ladito y ya, no necesito aprender nada más que no sea Photoshop. Eso en el mundo del software libre no sucede. Porque, por ejemplo, a diferencia de softwares como Photoshop, por ejemplo, trata de integrar dentro de sí todo lo que tenga que ver con diseño y con fotografía. En los programas de fotografía en software libre ustedes se van a dar cuenta que hay un programa para hacer esto, hay un programa para hacer lo otro y tienes que aprender a manejarlos todos. ¿Sí? No te puedes quedar simplemente con la parte de arriba. Tienes que aprender cómo funcionan, quién los produce, tienes que leer las licencias, tienes que gastar más tiempo porque implica responsabilizarse, implica tomar responsabilidad de mi herramienta. Es un poco como cuando no lavamos los pinceles, es un poco como cuando no tratamos con cuidado un tórculo y permitimos que se dañe, o cuando se nos olvida apagar el horno en cerámica y al final lo que tengo yo es un gran problema en la vida. Eso es exactamente lo que implica tomar responsabilidad en este espacio. Y hay que asumir la responsabilidad del software que yo utilizo como artista y como ciudadano. E implica compromiso. No inmediatamente, pero con el tiempo va a implicar que ustedes empiecen a colaborar en el mundo del software libre o empiecen aunque sea a contarle a sus amigos, oiga, mire, yo utilizo algo que no es Photoshop, ¿sí? Y además de eso, implica ayudar. Porque uno le dice a alguien, venga, le voy a enseñar a utilizar GIMP. Y de ahí para allá toda la vida uno es el tutorial ambulante de esa persona. Te van a estar llamando todos los días, a toda hora. Y tienes que ayudar a las personas. Lo cual yo sé es muy difícil para muchas personas, pero para otros resulta muy satisfactorio. Muy, muy satisfactorio sentirse parte de la difusión y producción de la herramienta que uno mismo maneja para hacer, para hacer sus imágenes. Bueno, y además de el GIMP, vengan les cuento otros proyectos de software libre que muy posiblemente les voy a nombrar, pero que no vayamos a utilizar acá en el curso, pero que sería interesante que ustedes conocieran. Primero están los sistemas operativos Linux. Este es el que yo utilizo, se llama Linux Mint. El que estoy utilizando ahora porque en toda mi vida he utilizado muchos sistemas Linux. Uno cambia de sistema operativo cada año, si quiere. Es muy bonito, es fácil de usar realmente. Eh, y pues reemplaza Windows. Básicamente es utilizar otro sistema que no tiene Windows. Acá no hay virus, no hay antivirus, no hay defragmentación de disco, no hay nada, funciona en todos los computadores, es un sistema muy completo. Además de eso, yo utilizo siempre el OpenOffice. El OpenOffice es en lugar de utilizar el Office de, de Microsoft, yo utilizo este software desde hace ya varios años y es bastante, bastante bueno. En algunas cosas es mejor que el de Microsoft, en otras no es tanto, pero, pero pues se los recomiendo. Este corre además en Windows. Lo mismo que este programa que se llama Inkscape. Este programa además todavía están diseñándolo, todavía está pero en lugar de utilizar Illustrator para hacer dibujos, este a mí me funciona perfecto y corre en Linux, en Macintosh, en Windows, en todo lo que quieran. Es un muy muy buen programa, yo se los recomiendo. Si ustedes están interesados en el diseño editorial, Scribus es una muy muy buena opción. Le permite a uno hacer cualquier tipo de revista, periódico, libro de una manera muy sencilla y muy rápida y cumple todos los estándares para publicación. Entonces no da el problema de que uno llegue
a imprimir y le digan, en la prensa le digan, no, no cumple los estándares, este sí cumple todos los estándares. En este momento, lo que les estoy diciendo se está grabando en un software que se llama Audacity. Y pues es un editor de audio bastante bueno, bastante popular también. Corre en Windows, Linux, en todo. Se lo pueden llevar en una USB todo el tiempo sin ningún problema. Instalarlo donde quieran. El video que están viendo lo edité en KDN Live. Este es el editor de video. Este sí solo funciona en Linux. Y obviamente el software que vamos a utilizar es el GIMP. Entonces espero que todos ustedes en su computador tengan instalado el GIMP. Si no tienen un computador, entonces lo que van a hacer es en su memoria USB siempre van a llevar una copia del GIMP. Como es legal instalarlo en el computador donde estén trabajando, entonces ustedes simplemente piden permiso. Muy buenas, que si puedo instalar acá el GIMP. Le van a decir, no, porque acá no uso software pirata. Y usted, no, este tiene todas las licencias, no se preocupe que no es pirata. Y lo instalan y pueden trabajar. A las personas que no tienen computadora en la casa, esto sí va a ser una opción muy buena en contraria a Photoshop, porque Photoshop uno sí no puede andar instalándolo en cualquier computadora. Hay muchas personas que les van a decir, pues no, que no quieren obviamente software pirata en su casa. Entonces realmente lleven siempre el instalador del GIMP, la página es www.gimp.org. Llévenlo siempre con ustedes e inclusive si usan Photoshop en sus casas, pues también está en el GIMP, no está de más. ¿Cómo saber que estoy usando software libre? Y esto es realmente la gran lección que les voy a dar esta hora. Lean las licencias. Lean las licencias. Siempre uno tiene que presionar, en lugar de presionar yo acepto, leer qué es lo que está en la licencia y si voy a hacer clic y voy a aceptar es porque sé que lo que estoy aceptando estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo sabe uno que es software libre? Generalmente en las licencias lo dice en la primera línea como esto es software libre y obedece a las 4 libertades del software libre. O dice esto es software de código abierto. Léanse todas las licencias, es muy importante que lo hagan antes de decir acepto. Perfectamente uno podría estar diciéndole acepto vender a los derechos intelectuales de toda la obra que haga a la empresa. No conozco a nadie que lo haga, pero uno podría estar firmando eso y como uno dice yo acepto, pues podría ser como cuando uno sube las cosas a Facebook, que los derechos mejor dicho, que Facebook pasa a tener derechos sobre esa obra y la puede utilizar para publicidad, cualquier fotografía que yo suba. Entonces, antes de leer, para saber si es software libre, lean la licencia. Y bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Como les dije anteriormente, la hice en Linux utilizando Mint. Y utilicé los programas GIMP, LibreOffice Impress, Audacity y KDN Live. Muchas gracias.